Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Arístides Luis, quien nació en Pachuca, Hidalgo. Es autor de Se hace tarde, en Dogma 2023, y Cuadro azul sobre fondo de nada, que fue Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2024, ganador del concurso número 52 de Punto de Partida UNAM con Ascensos, becario del FONCA en poesía 2021 a 2022, antologado en Letras de Pachuca, Instituto Municipal de Cultura de Pachuca y los Libros del Sargento 2024, y en los compendios del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes Morelia 2023 y del Segundo Encuentro Iberoamericano de Poetas México. Es egresado de Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con especialidad en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Edgar Morin, y es maestrante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con una tesis sobre autonomía universitaria y movimientos estudiantiles. Entre 2021 y 2023 condujo el programa de televisión Literarios Salvajes en el canal Suma TV, el cual se encuentra en el archivo del Sistema Universitario de Medios Autónomos, UAEH. Organiza desde 2019, junto con la poeta Claudia Sandoval, el encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro y labora desde 2016 como asesor responsable de área en la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues infinitas gracias, Arístides, por aceptar esta cordial invitación. Recuerdo que te vi en el segundo encuentro de poetas iberoamericanos ahí en la UNAM y dije, ojalá acepte. Como colegas, pues te agradezco también infinitamente que hayas aceptado y estoy muy, muy contenta de que alguien del claustro también que estuvo allí estudiando nos esté acompañando hoy aquí. Es un lujo, un honor, literal. Bueno, pues iniciando con la primera pregunta, Arístides, ¿qué es Ujú. para ti la literatura y la poesía? ¿Qué significado han cobrado? ¿Y cómo ello te ha llevado a convertirte en quien eres? ¿Y cómo quien eres también ha permeado tu obra? Claro, pues justo, bueno, primero te agradezco mucho que me hayas invitado. También me da muchísimo gusto reencontrarme, digamos, con una colega del claustro. Me da mucho gusto verte en el segundo encuentro de poetas iberoamericanos. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí en tu programa, eh, hablando un poco de estos temas, que por cierto, me parece una pregunta pues un tanto difícil. En algunas otras entrevistas también pues me han hecho esa pregunta y pues yo la sigo pensando, pues, ¿no? Es algo que igual, es una pregunta que también construye lo que estoy haciendo actualmente y probablemente lo que haré en el tiempo que le pueda dedicar a la literatura, ¿no? Ojalá sea mucho. Pero si algo tengo que decir sobre eso, creo que definitivamente una parte de mi experiencia está en mi obra, en mis poemas, y también creo que he trabajado mucho para que cada vez sea más patente ese hecho, ¿no? El hecho de que esté yo mismo en lo que escribo, ¿no? Por supuesto, creo que no es tan fácil, pues, es, a, a esa relación yo la asocio con la honestidad, pues, y no es algo que me pertenezca, esa idea no me pertenece, pues, ¿no? No estoy seguro si fue Rancière o quién, pero lo he comentado con varios amigos, con gente que escribe también, pues, eh, pero justamente esa honestidad es probablemente de las cosas más difíciles que hay a la hora de escribir. Claudia, que es la poeta con la que organizo el encuentro de poesía de la FUL, hace poco me decía que, bueno, no tuviera tanto miedo de mentir en mis poemas, y creo que tiene razón también un poco, pero llegamos a la conclusión también que a lo mejor lo difícil es eh, tratar de no mentir tanto
como para de pronto ya no verte representado también tú ahí, ¿no? O no reconocerte tú mismo en lo que escribes. Y de hecho, creo que en este momento, esa es una de las cosas que más me atraviesan ahorita. A la hora de escribir, dudo mucho incluso de mí mismo cuando escribo algún verso, alguna idea, y pienso que es muy profunda, siento una cierta desconfianza. Entonces, me parece sospechoso, pues, ¿no? Siento que yo solito me estoy vendiendo espejos, ¿no? Eh, pero justo, o sea, esa relación en principio, pues bueno, pienso que tiene que estar ahí, pero también pienso que no es tan fácil lograrlo. Y del otro lado, ¿no? ¿Cómo ha influido al revés, ¿no? La literatura en mi vida? Pues sin profundidades, eh, acercarme a la literatura, pues obviamente cambió totalmente mi vida, ¿no? Se ha vuelto una especie de oficio de tiempo completo y aprender a lidiar con ello, quizás lidiar no sea la palabra, pero aprender a vivir con ello ha sido una experiencia por momentos difícil, por momentos frustrante, eh, llena de mucha angustia también, ¿no? Y dudas, pero en un balance general es probablemente la parte de mi experiencia de vivir más la que más valoro, ¿no? Es la que más disfruto, es en donde me siento pues más cómodo y creo, a pesar de lo que dije hace ratito sobre la honestidad, creo que es en donde puedo sentirme más yo mismo, e incluso buscar ser cada vez más yo mismo. Creo que es en ese terreno donde lo he experimentado. Que aparte la literatura y la poesía siempre es ese camino que nos conduce a la autobúsqueda. Creo que es inevitable que incluso desde la palabra poética estemos siempre mm, encontrando nuestro yo más auténtico, porque es desde donde nace de esas fibras sensibles de nuestro ser y que tocan las entrañas, el corazón, la mente, con todos los pensamientos que nos están rodeando y que están allí viviendo, que nos están habitando. Y creo que es donde no se puede mentir. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero es mi percepción, porque tal vez en la narrativa sí puede uno de cierta manera alejarse, pero en la poesía intimista, sobre todo, que va más hacia lo personal, creo que es casi imposible, la poesía es la verdad, por así decirlo. Tal vez soy muy radical en ese sentido, pero bueno, en este aspecto, ¿quiénes son los autores que en algún momento tú dijiste, veo la autenticidad en ellos y me inspiran para también no solo ser lector, sino escritor, poeta? Pues sí, probablemente uno de los poetas con el que mejor me identifiqué y creo que sigue apareciendo constantemente en lo que pienso que son como nuevos momentos de mi escritura, pero siempre parece, es Pessoa, ¿no? Eh, un amigo que además fue nuestro maestro y me parece uno de los talleristas más incisivos y con más colmillo. Me encantó pues estar en su taller. Cada vez que le mostraba textos me decía, yo sé que has leído a Pessoa, pero tienes que leerlo más porque aparece y aparece y aparece, ¿no? Y yo creo que es él. Probablemente eh, Bernardo Soares, ¿no? El libro del desasosiego, Álvaro de Campos, por supuesto, ¿no? Que son sus heterónimos, ¿no? Que más disfruto. Eh, pero sí, él, eh, en algún momento me di cuenta también que estaba muy enfocado en leer poesía mexicana.
a mí me encanta la poesía que se está escribiendo actualmente. Tengo amigos de quienes soy fan también, ¿no? Eh, y probablemente eso tenga algo que ver, ¿no? De haber conocido también a la gente que admiro su escritura, eh, pues me orilló a intentarlo también, ¿no? Yo cuando conocí, por ejemplo, a Alejandro Tarrant, yo ya lo admiraba muchísimo, ¿no? Porque acababa de leer La caída del búfalo sin nombre, y yo tenía todavía este tesón filosófico muy arraigado, ¿no? Este filósofo interior que por momentos quiere huir de la literatura y de la poesía, ¿no? Este tesón de ver, de creer que solo las preguntas profundas valen la pena. Eh, y cuando leí La caída del búfalo sin nombre, es un libro que tiene ambas cosas, ¿no? Y fui sorprendido, pues, es decir, me tomó por sorpresa completamente, y quise intentar aproximarme a esos mismos procedimientos, ¿no? Que es la prosa, el ensayo, llegar a la poesía desde la reflexión, desde lo íntimo, desde el mundo interior, pues, pero hacer preguntas además profundas, pues, ¿no? Y luego cuando lo conocí quedé maravillado, ¿no? Y Alejandro Torrado es una gran persona, eh, y yo tenía todavía esta sensación de que conocer a tu ídolo era, ¿no? Era como ese enfrentamiento con la verdad y así, no, para nada. Afortunadamente, espero no equivocarme, pues ya tenemos algunos años de amistad y sigo viéndolo como una persona increíble. Y pues eso, ¿no? O sea, conocer así a gente te hace sentir, bueno, yo quiero también ser un poco así, ¿no? Una persona, pues, íntegra, pero con esa capacidad de explorar y expresarse cada vez de maneras más diversas, exploratorias, etcétera, ¿no? No sé, creo que Sí, me fui a unas distancias increíbles, ¿no? O sea, empezó a Alejandro Tarrant, ¿no? no, no, al contrario, qué bueno que a veces uno no puede, ¿cómo decirlo? No puede dejar de lado aquellas personas que están tan cercanas a ti y que también te han inspirado, de cierta manera, te han motivado a encontrar tu propia voz poética. Creo que esas personas que tenemos cerca precisamente son nuestros más grandes maestros, aparte de los que ya son clásicos y que son imperdibles, precisamente no porque sean clásicos, sino porque están haciéndose cuestionamientos en su obra que siguen presentes aún en la actualidad, ¿no? Entonces creo que qué bello que también reconozcas a los que están en esta actualidad, en este momento, y que te han Sí, marcado de una u otra forma. sí, y como Ahora, él, sí, perdón, perdón. y como él, varias personas, ¿eh? Eh, no sé, un tiempo, incluso antes de conocerla, Elisa Díaz Castelo me inspiró muchísimo en mis poemas, ¿no? Yo leí de Elisa primero El Principia. Y claro, esta conjunción del lenguaje y la ciencia, pues quedé maravillado también porque pues, yo estaba estudiando estas cosas de las ciencias de la complejidad y filosofía de la ciencia en el claustro. De hecho, estudié mucho sobre eso. Y pues el libro de Elisa, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Eh, no sé, ahora, por ejemplo, estoy completamente embelesado con la poesía de Jorge Gutiérrez Reina, ¿no? El otro nombre de los árboles me parece increíble. Durante largo tiempo también me clavé muchísimo con la obra de Cristian Peña, sobre todo el Hokusai. Me maravilló esta conjunción de estilos y aproximaciones y procedimientos en un solo libro, que además es completamente redondo, ¿no? A pesar de que en su construcción es muy variado. Súper sólido, ¿no? Es uno de los libros más sólidos que he leído, y que, ¿no? Me clavé muchísimo tiempo con ese libro. Después conocí a Cristian, lo mismo me pasó, ¿no?
es una persona increíble, ¿no? Pero por supuesto, ahora, por ejemplo, estoy volviendo a Pellicer, Octavio Paz, en algún momento también me centré muchísimo en el monogramático, porque yo en algún momento pensé que iba a ser ensayista, ¿no? Claro, ¿no? De filosofía a la literatura, digamos, el tobogán te lleva directo hacia el ensayo, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero hacer un ensayo, pero quiero hacer un ensayo con aproximaciones como las veo en la literatura, ¿no? Luego supe que eso tiene su nombre, que eso tiene, que es un género amplísimo y hay grandes escritoras y escritores haciéndolo, ¿no? Y justo uno de los ejemplos es La caída del búfalo sin nombre. Me clavé un tiempo con Pascal Quignard. Eh, eso, ¿no? O sea, es un poco como estar, uno piensa que sale de tobogán, pero en realidad sin darse cuenta sigue ahí, ¿no? Sí. Se forman esas redes donde como las redes neuronales, ¿no? Forman Sí. sinapsis y todo tiene que ver con todo. Y eso, cuando te das cuenta de ello, es algo extraordinario, magnífico, porque es la magia del microcosmos haciéndose ahí presente. Em, Me gustaría que ahora nos dijeras cómo permean tus conocimientos en filosofía tu obra poética. ¿Están allí presentes? Yo digo que sí, pero tú háblanos un poco más al respecto y de qué manera también eso ha ido construyendo un estilo propio poético, porque también hallarlo es algo complicado. Cómo lo viviste tú? Creo que mi formación en filosofía son como potros desbocados en mi poesía y a veces tengo que contenerlos. De pronto, cuando empecé a escribir era yo súper intelectual en mis poemas y eso es aburridísimo, ¿no? Es como, y además es un tanto deshonesto, ¿no? Es como estar, decía justo un amigo, ¿no? Decía, es como ser tiranetas, ¿no? Y estaba yo muy embelesado con la idea de construir aforismos, afirmaciones, preguntas, ¿no? Y creo que eso retrasó un poco también mi acercamiento a la, al, a la propia sensibilidad que yo quería explorar, ¿no? Ni siquiera sabía si había una sensibilidad que yo quería explorar, estaba demasiado embelesado con la pregunta, ¿no? Con los cuestionamientos, con los grandes conceptos, etc. Entonces ahora creo que más bien lo tengo que frenar un poco. Por supuesto, creo que haber estudiado filosofía es una parte importantísima de mi forma de construir. Pero aprender a detenerla es un poco también un ejercicio que me ha gustado mucho y ha sido también un poco difícil, ¿no? Un poco contenerla, reflexionar, pero reflexionar con más detalle y con más paciencia sobre qué es verdaderamente lo que me atraviesa, ¿no? Empezar a separar la herida que me duele a mí y la herida que me parece maravillosa, ¿no? No sé, la locura, por ejemplo, que es un tema que sostiene grandes pilares de la literatura clásica, pues para mí fue un tema dentro en la licenciatura, ¿no? Platón y la locura en Heidegger, incluso en algún momento planteé una tesis sobre la muerte y la locura en Hegel, etcétera. Y después, cuando escribí mi primer libro, quise como retomar algunas preguntas de esa exploración, pero como ya el libro estaba atravesado por una experiencia personal, ya me pareció que estaba afectando yo esa experiencia personal, que es justo un proceso de un amigo, el suicidio de otro amigo. Eh, Pensé que tal vez sentí más bien, ¿no? Sentí como esas reflexiones, por momentos académicas, academicistas, por momentos demasiado intelectuales, abstractas,
igual mancillaban un poco esa experiencia y me impedían entender cómo esa experiencia se arraigaba en mí, ¿no? Cómo es que yo la sentía, ¿no? Y de hecho fui aprendiendo de esa misma experiencia incluso después de escribir el libro. Fue una importante lección para mí como escritor, porque creo que es importante que eso que avientas a la literatura, eso de lo que te desprendes en la literatura, sea cada vez más tú, ¿no? más tuyo. Y eso, la filosofía un poco, al principio al menos, me estorbaba mucho para darme cuenta de eso. Fíjate que yo siempre he percibido la poesía, la filosofía, como el arte de la observación y del Claro. cuestionarse todo, ¿no? O sea, ¿para qué estamos? ¿Por qué? ¿Qué es el mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es este otro? ¿Dónde está la otra edad? ¿Dónde termina? Y desde allí me parecía justo em, el salto idóneo para que se desprendiera una serie de inspiración hacia lo poético. Y ahorita escuchándote, sí está esa parte, pero también está esa otra contraparte donde pareciera una barrera para llegar a tu yo Claro. más íntimo. Y eso me parece vital, señalarlo porque es como, que no todo tipo de arte tiene su parte buena y su contraparte, ¿no? A veces, vemos un poema precioso, no solo en la forma en la que está escrito, sino lo que está expresado en él, pero ¿qué lleva en la contraparte, no? Ese sufrimiento, ese dolor a cuestas y en silencio. En ese Ujú. aspecto, ¿cómo se vive tu proceso creativo? ¿Cómo lo experimentas día con día? ¿Va cambiando? Depende de qué temas abordes. ¿Cómo lo vive Arístides, Luis? Sí, pues justo así es. Es un ir y venir sobre todo yo, no sé si es porque soy Sagitario, no sé si porque soy hijo único, pero yo dudo mucho de mí mismo. Eh, entonces, pues cuando te comentaba hace rato, ¿no? Cuando creo haber llegado a una idea, por ejemplo, una idea profunda, digo, nada, ¿no? Como que sospecho de que suena más bonito de lo que es, ¿no? Siento que todo el tiempo que me estoy vendiendo espejos, y bueno, eso también lo he trabajado, pues, ¿no? Mi proceso, al menos actualmente, es intentar encontrar los motivos que están unidos a mi sensibilidad, los motivos de lo que estoy hablando que verdaderamente están unidos a mi sensibilidad y tratar de expulsarlos, no expresarlos, no describirlos, sino expulsarlos verdaderamente, ¿no? Eh, Hace poco escribí un poema que se llama El hijo que no tendré y tiene que ver con una decisión personal, ¿no? Pero enfrentarse a sí mismo a una pregunta como esa es difícil, no porque el tema sea difícil, sino porque no estás viendo todas las aristas del tema. Y cuando empiezas a escribirlo, entonces empiezan a salir varias aristas de ese tema. Empiezas a explorar también, a construir el tema mientras escribes. Y entonces, ahí también hay un juego de valentías, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a profundizar ahí, ¿no? O a decirlo como es? ¿Qué tanto pudor te atraviesa también, ¿no? Eh, no sé, creo que ya lo terminé, pero todavía tuve una revisión la semana pasada, ese poema, y cuando, al menos en mi proceso, como estoy tratando de conectar todas estas dimensiones, cuando digo que lo corregí es que probablemente también corregí lo que estoy pensando sobre eso, ¿no?
corregir un poco lo que estoy sintiendo sobre eso también. No sé, verdaderamente es un ir y venir de preguntas, de reflexión, pero también creo de, de exploración sobre mí mismo, ¿no? Lo cual es muy incómodo. No, uno quisiera que todo, que expulsar cantidades y cantidades de belleza en los poemas, ¿no? Pero, no sé, luego digo, escribí un poema, por ejemplo, sobre una ruptura, pero una ruptura no amorosa, pues, una ruptura de tiempos, ¿no? El, del tiempo de dos personas, ¿no? Y ahora lo estoy corrigiendo porque el final del poema me parece como, no sé, como que no estoy de acuerdo conmigo mismo, con lo que escribí, ¿no? Y ahora creo que lo que tengo que entender es por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, es eso, es un ir y venir de una especie de confrontación conmigo mismo. No sé, ¿Tú eso puede ser crees, muy incómodo. Ajá. tú crees que en algún momento llegue el punto en el que un poema sí esté terminado al 100 o consideras que jamás se termina la reescritura porque siempre, pues en el momento en el que uno está viviendo la vida, está evolucionando, involucionando, lo que sea, pero está haciendo algo. Entonces, ya Sí. ese cambio en la forma de ver el mundo, de percibirlo, de percibirte a ti mismo, ya no se tiene la misma visión. Entonces, el poema puede ser reescrito una y otra vez. Pero desde Pues, tu punto de vista, sí hay poemas que pueden quedar ya cerrados y dices, no, este no le muevo nada, o no. pues creo, no estoy seguro, voy a decir algo aquí muy arriesgado, pero creo que puede ser un tema de temperamento, incluso hasta como de personalidad frente al poema, porque pues un poema lo puedes corregir cuantas veces quieras, ¿no? Incluso si tienes los medios y si tienes cómo hacerlo, puedes presentar varias veces diferentes versiones, ¿no? Si conoces gente en las editoriales, si conoces gente en las revistas, a lo mejor constantemente podrías estar sacando diferentes versiones de un solo poemario, yo qué sé, ¿no? No veo por qué no podrías hacer algo así. Eh, Valéry decía, ¿no? Que un poema no se termina, sino que se abandona. No sé, o sea, yo ahora, por ejemplo, volví a este primer libro a corregir algunas cosas y me divertí, lo disfruté mucho. Corregir algunos detalles que a lo mejor creo que desde el inicio creí que pudieran haber crecido un poco más y ahora creo saber desde dónde, desde dónde lo intenté y creo que quedaron bien. Eh, ahora falta decidir si se publica una nueva versión, ¿no? Pero pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, se puede, de que se puede, ¿no? No sé si tengas algún poema donde nos hables precisamente de los espejos. Tú mencionabas mucho Uf, esta palabra y creo que es muy simbólica porque un espejo te refleja parte de la realidad, no completa la realidad. Y creo que en ese sentido, eh, iré un poco en contra de lo que dices, que se es un poco auténtico, honesto, porque creo que precisamente esos espejos que nos conforman no son solo uno, sino son varios, y entonces tú estás captando todos ellos, estás siendo más auténtico incluso. No eso dudes espero, ¿verdad? de tu creatividad y de esas ideas, que tienes sublimes, literal. Em, yo escuché tu obra y dije: "Guau, qué maravilla". Cómo aparte de cómo lo recitas, eso es otro, también, otra actividad que no es nada sencilla, porque conectar con el poema y conectar con el público a través de la voz Ujú. es toda una tarea, y Sí, tú sí, lo consigues. Me gustaría que entonces nos compartieras el primer poema para que, claro. escuchemos parte de tu obra, y también
posteriormente que nos hablaras de los animales Lázaro. Me acuerdo que ese día nos hablaste un poco acerca de ello y que quede también aquí registro. Sí, justo tenía pensado leer ese. Es un poema que se llama Animales Lázaro. Los animales Lázaro son los animales que después de que fueron dados por extintos, de pronto, o sea, pueden haber pasado miles de años y de pronto encuentran una especie, ¿no? Ponen un espécimen, un ejemplar, y se les llama animales Lázaro, ¿no? Se levantaron y vivieron, ¿no? Se levantaron de la muerte. Y yo le puse ese título a un poema sobre mi madre, eh, que se trata justo de esta frustración que siento eh, por las ganas que siento de que sea libre, ¿no? Eh, y justo cuando hablabas de los espejos, pensaba en esto, ¿no? Porque, eh, pues bueno, encontré algunas cosas en el proceso, ¿no? Lo voy a leer. Animales Lázaro. Madre, no te han dicho que la guerra ha acabado. En tus ojos el corazón aún se conmueve porque tu cuerpo peleó sin cansarse todavía. Aún haces brotar tus lágrimas en la sobremesa, pero no lo notas. Es momento de la retirada, madre. Haz como dijiste en el espejo de tu piel desgarrada, con el cansancio endureciéndote las uñas y el cabello más ligero, que no viniera con el trabajo a casa, como hay quien presume la piel seca de sus manos, porque la continua pulcritud de los rincones es siempre corrosiva. La faz de un amor terrible por uno mismo. Dime, cuidé de ti, de tu padre, mira mis manos, dímelo como animal a la espera de cazadores, lista para retirarte, madre, lo has hecho todo, ignóranos, si te es posible incluso olvídanos, adéntrate a la jungla como un tigre de los que han sido dados por extintos, sé un avistamiento, madre, este largo, largo avistamiento tuyo, de tu naturaleza materna, que aún pule con sus roces y rasguños la piedra de mi infancia, que se convierte en raro encuentro de animales, hermoso por su fugacidad y su extrañeza. Adéntrate a la jungla, prometo que contaré tu historia como quien intentara relatar un siglo por cada mancha en el lomo de los tigres, cada símbolo de tu cuerpo, cada evocación tuya en mis costumbres, recordarte, evocarte, madre, mientras te miramos partir hacia otra vida, como quien ve a un hijo volver a sus asuntos, a lo que dejó pendiente para cumplir un deber amargo, que no te vean morir cargando con nosotros. Este poema lleva a otras preguntas que precisamente no sé si ya las tenías también tú pensadas al momento de escribir este poema, y es, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser madre? ¿Y cuál es el rol de este aspecto femenino en un mundo que a veces pareciera predominar en lo masculino? Em, no sé si sí o si no. Háblanos al respecto, ¿cómo nace este poema y cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿O fue así de una sentada? También puede ser, y hay poemas que salen a la primera. ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo lo fuiste construyendo? Eh, una de las preguntas que más me hieren más me hieren en el sentido de que me incomodan y lo que encuentro a veces me duele mucho, es lo que es mi madre para mí. Y entre más lo exploro, encuentro más cosas. Yo a mi madre la amo, la adoro. Fue una figura de adoración durante toda mi vida, pero hay ciertas cosas que no se pueden ignorar, ¿no? Como el desprendimiento eh, brutal, completo, total de la propia vida de mi madre por dárnoslas a nosotros, a dos varones, a mi padre y a mí. Eh, y eso, fui testigo desde pequeño de ese desprendimiento, ¿no? De ese sacrificio, haber abandonado tantas cosas por criarme en Pachuca, ¿no? Eh,
por las circunstancias, no por decisión totalmente propia, ¿no? Por supuesto, no fue obligada tampoco, ¿no? Pero a veces esas circunstancias, cuando pasa el tiempo, van acumulando ciertas frustraciones. Y a mí me duelen mucho esas frustraciones. Entonces yo quiero que mi madre sea libre siempre, ¿no? Pero que además disfrute esa libertad. Y cuando quiero decir disfrute esa libertad, quiero decir que no sea que no sea capaz de gozarla eh, siendo anciana, ¿no? O sea, yo quiero que la disfrute ahora mismo, ¿no? Cuando empecé a escribir ese poema, lo primero que noté es que una de las principales cargas pues, éramos nosotros, ¿no? Que no son cargas, o sea, ella es una madre con un tremendo amor, pues, pero yo no podía, no estoy afirmando nada sobre ella, estoy afirmando solamente lo que a mí me atraviesa. Yo no podía dejar de pensarme a mí mismo como esa carga. Incluso llegué a pensar mientras escribía el poema, ¿no? Ojalá, ojalá yo no hubiera sido, ¿no? Y tal vez ella hubiera hecho tantas cosas, ¿no? Eh, ahora, por supuesto, eh, no, nada que ver, ¿no? O sea, mi relación con ella es una relación increíble. Sé que ella ha disfrutado mucho de su vida, pero bueno, así es la poesía. La poesía te enfrenta con preguntas duras, ¿no? Y eso, creo que de eso va el poema, ¿no? Que, no, que no la vean morir cargando con nosotros, ¿no? Qué terrible. O sea, esa imagen me dolió mucho, pues. Y bueno, hay algo que eh, Marina Svetayeva, habla sobre los versos. Se pasmó, no sé si soy yo. ¿Me escuchas, Aristides? Vamos a ponernos en contacto con el, el poeta Arístides para ver si em, se puede volver a conectar. Es parte de los en vivos. Siempre puede haber alguna falla técnica, pero bueno, estamos para resolverlo. Em, tenemos esa facilidad, los seres humanos, de adaptarnos a las circunstancias y resolver. Aristides, se pasmó por un momento, ya te escucho. Nos estabas citando a un autor. Hacia Marina Svetayeva, sobre el verso dado, ¿no? Eh, justo en este poema, eh, dos momentos de verso dado fueron justo, ¿no? Madre, no te han dicho que la guerra ha acabado, ¿no? Ya acabó la guerra, madre. Ya, eso es tiempo de disfrutar, ganaste, lo has hecho todo, ¿no? Y el otro es que no te vean morir cargando con nosotros, ¿no? Entonces ahí, digamos, el procedimiento fue juntar esas dos ideas. Sí. Y cómo se dialoga en esta intertextualidad con toda la tradición que a ti te acompaña. Me gustaría que ahora también nos hablaras de lo que significó para ti conducir el programa de televisión Literarios Salvajes. Es también otro reto grande que no es nada sencillo y que también te puede llevar a descubrir otros potenciales en ti. En tu caso, ¿sí fue así o ya lo tenías previsto? Eh, ¿Tenías esa facilidad para
estar ante la televisión y todo genial, o fuiste aprendiendo poco a poco? Sí, aprendí muchísimo. A lo mejor algunas habilidades ya tenía, pero sí, las primeras veces que grabamos eh, me intimidaban mucho, no las cámaras, las luces. Las luces me intimidaban mucho porque los primeros programas los grabamos en una biblioteca y no había luces de escenario, no había luces de foro, ¿no? Entonces tenían unas luces LEDs que de pronto me pegaban mucho y me impedían ver como mi entorno, ¿no? Entonces me sacaba un poco de onda con esa experiencia, pero bastó con acostumbrarse. Eh, Algo que me estresaba mucho era conocer a profundidad, que siempre es imposible, pues, ¿no? Pero tratar de conocer lo más posible sobre la gente que iba a entrevistar. Por eso prefería como entrevistar gente que ya conocía también, ¿no? eh, la primera temporada fue de puros autoras y autores hidalguenses. La mayoría ya había leído su obra, ya los conocía, ya sabía en qué estaban trabajando, cuáles eran sus intereses. Pero quizás el mayor reto, o el que más me gustó, fue encontrar las preguntas detonadoras de algo valioso. Y para encontrar esas preguntas creo que hay que entender un poco cuál es, cuál es la intención de la persona que tienes enfrente cuando hace lo que hace. Eh, Enfrente de mí tuve muchísimos poetas, pero también editores, ¿no? Y libreros, incluso. Por ejemplo, la experiencia cuando entrevisté a Rosalinda Martínez, que ella tenía una librería aquí que se llamaba La Banda. Y pues yo no quise preguntarle solamente cómo construyes tu catálogo o cómo, etcétera, ¿no? Yo quería que me dijera algo más, porque además el programa duraba 30 minutos, ¿no? Y parte del programa era un spoken word que se hacía al final. Entonces yo tenía como 15 minutos realmente para sacar algo así jugoso, ¿no? Jugoso porque a fin de cuentas estas cosas que he hecho también las hago un poco para aprender, ¿no? Para yo adentrarme un poco más en esto que me gusta tanto, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué me gustaría que Rosalinda me enseñara, ¿no? O la gente que entrevisto, ¿qué me gustaría aprender de estas personas? Y justo a Rosalinda, con Rosalinda platicamos, pues, de los retos de, de acercarse a la editorial desde la idea de construir una estética, ¿no? Desde la idea de construir una forma de ver la literatura. Y creo que eso también me cambió un poco mi forma de ver el oficio de librero, ¿no? El librero no es solo el que vende libros, ¿no? El librero también escribe su catálogo, escribe su librería, es una escritura completa de, de, de él o ella, ¿no? Del librero. Y pues sí, fue una experiencia muy bonita en ese sentido, ¿no? Aprendí muchísimo de todas las personas que entrevisté, ¿no? Después hubo un foro, ya Suma TV tuvo ya su propio foro de televisión. Los productores, Juan Ceballos, se encargó de poner una escenografía increíble. Y bueno, incluso camerino y maquillista, ¿no? Y ahí sí, o sea, la primera vez que entré y fue todo el proceso ya de producción, ya, de alta producción de televisión, ¿no? Sí me intimidó un poco, ¿no? También. Sí, la primera vez que me pusieron mi polvo para no brillar, dije, wow, ¿no? eh, o que me pidieran estar atento al tiempo, tener un chícharo en donde daban indicaciones, todo eso, ¡wow! Es como mucha información al mismo tiempo, ¿no? Y es como
el ejercicio, ¿no? Es ejercitarte en dominar la indicación, el tiempo, las salidas, la pregunta, la conversación que estás teniendo y todo para un programa que dura de manera neta unos 15 minutos, 15 a 20 minutos. Entonces es rápido y además con un corte en medio, ¿no? Entonces es como un corte que significa dar salida, ¿no? Dar, vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Entonces, todo eso pues sí fue como practicar y practicar y practicar. Y bueno, eso, lo más valioso de esa experiencia es la gente que entrevisté. No hubo ¿Cómo quien no llegas? me... ¿Mandé? ¿Cómo llegas a Literarios Salvajes y por qué lo llamaron así? Bueno, la inspiración es evidentemente Bolaño, ¿no? Detectives Salvajes. Y el productor, Juan Ceballos, él sabía que yo estaba de un modo u otro metido en la literatura. Y un día así, ellos estaban haciendo su parrilla de programas. Él propuso un par, acaba de llegar, digamos, al canal, se estaba estructurando apenas el canal, de hecho, y él propuso un par de programas, y pues le echó muchísimas ganas para que pegaran, y el director dijera, va, órale, échate esos, prodúcelos tú, etcétera. Entonces, era una oportunidad también para él de consolidarse como lo ha hecho ya como un gran productor, que es lo que es. Juan Ceballos es un gran, gran productor. Pero en ese momento, justo así en las escalinatas del edificio central de la universidad, me dijo, oye, ¿tú sabes de literatura? Eso? Y yo, sí, sí, pues, más o menos le hago, ¿no? Me dijo, me gustaría que fueras conductor en un programa de Suma. Yo ya sabía que se estaba estructurando el programa, ¿no? Que diga el canal. Y entonces le dije, va, sin saber nada de lo que eso significaba, ¿no? Dije, va, órale, tú nada más dime cuándo. Y ya, literalmente, así. Él hizo todo, es decir, le puso título, la escenografía, los tiempos, el formato, todo, él lo puso. Si acaso yo lo que hice fue gestionar a algunos de los entrevistados, ¿no? Los entrevistados hidalguenses, por ejemplo, como todos los conozco, pues era de WhatsApp, ¿no? Oye, te quiero entrevistar, ¿cuándo puedes? Ya los de la segunda temporada sí fue un mix de cosas de él, de entrevistados de él, conocidos y míos, ¿no? Recuerdo estuvo Erika Rosete, por ejemplo, que es una gran amiga de Juan, ¿no? Y resulta que es una reportera del País, del periódico El País. Tiene unos reportajes buenísimos, ¿no? Entonces también me permitió conocer a una persona nueva, ¿no? Eso, ¿no? Entrevistamos a Michelle Pérez Lobo, entrevisté a Sally Moreno, ¿no? Rosalina Martínez, a Claudia, ¿no? Una de las primeras entrevistas fue con Claudia Sandoval, Moisés Lozada, que fue una deuda que nos quedamos de la primera temporada, por ejemplo, ¿no? Eduardo Islas Coronel, varios invitados muy chidos. Sí. Y que sí, efectivamente, cada entrevistado te brinda algo, una enseñanza. Más que una enseñanza, todo lo que va compartiéndote es parte de él, ¿no? Y de ella. Entonces, eso también te va mostrando que cada individuo tiene su forma especial de ver el mundo, de percibirlo y de ser el, el dador y el creador de otros universos. Ahorita que mencionabas también lo de los libreros, cómo ellos crean ese mundo de escritura, pero al mismo tiempo te permiten a ti adentrarte a tu manera en ellos, ¿no? Entonces creo que Uh-huh. es algo genial que hayas tenido esa posibilidad y que yo creo que todavía se pueden ver, ¿no? Sí, En algún sitio web. sí. Dinos en dónde para poder también deleitarnos nuevamente con esas entrevistas extraordinarias que hiciste. Hasta donde tengo entendido, están en el archivo de Suma. O sea, si te Ok. metes es uaeh.edu.mx, diagonal Suma TV,
ahí debe estar todavía el archivo de Literarios Salvajes, porque en algún momento tuvieron un problema con las plataformas, tuvieron que mudarse. Entonces, por ejemplo, en YouTube no lo encuentras. Pero, pues espero que siga ahí, en Suma TV. Si no, pues, shout out al director para que lo suba, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora ya casi para ir terminando, porque el tiempo se nos va volando, Aristides, sí. pero no me A mí quiero me ir sin encanta que antes hablar nos también. hables Ajá. de cómo nace la idea de crear junto con la poeta Claudia Sandoval el encuentro de poesía de la FUL y em, que nos compartas otro poema tuyo, por favor. Claro. El encuentro de poesía eh, surgió por las ganas de tener una vinculación más sólida con lo que estaba sucediendo en otras partes del país en la literatura, ¿no? Y Pachuca en 2018, 2019 tuvo un momento muy activo de literatura, ¿no? Mucha gente estaba escribiendo, pero no solo escribiendo, sino que estaba conectada entre ellas, ¿no? Se hicieron muchas amistades, etcétera, ¿no? Entonces era muy activa la producción literaria, todo el tiempo estábamos reuniéndonos para el spoken word, en talleres, debatiendo, etcétera, cada quien intentando adentrarse un poco más en la escritura. Y pues bueno, al menos yo tenía la dificultad por el trabajo de ir a la Ciudad de México, de ir a otros lugares, a las ferias, etcétera. Entonces me atreví a solicitárselo en ese tiempo al rector de la universidad. Se lo planteé y muy amablemente me dijo, pues hazlo. Igualmente me dijo, es más chamba, ¿no? Y así como que si quieres hacerlo, hazlo, pero sobre tu sueldo, cabrón, ¿no? En buena onda, pues, hablando en plata, me dijo, no tenemos cómo pagarte más, ¿no? Eh, y yo tomé la decisión, pues, o sea, dije, sí, sí, hay que hacerlo, órale, ¿no? Como por esa otra parte que es valiosísima, ¿no? De poder traer gente de gran valor para nuestras propias obras, para nuestros propios proyectos, gente que admiramos, gente que, eso, ¿no? Que admiramos, de la que hemos aprendido a leerla, ¿no? Y un poco también ese es el criterio también de la gente que invitamos, ¿no? O sea, tratamos de invitar en la medida de lo posible gente que admiramos. Eh, igual por el gusto, ¿no? De tener un libro firmado también, ¿no? Pero eso nos ha funcionado, además, porque eh, pues eso, también hemos aprendido muchísimo, hemos conocido gente extraordinaria y hecho muchas amistades, ¿no? Sobre todo amistades. Una especie de regla no dicha que tenemos Claudia y yo y la gente que ha colaborado con nosotros en el encuentro también, es que no estamos gestionando contactos ni gestionando la cultura, ¿no? Estamos haciendo amistades, estamos tratando de acercarnos al ámbito que nos gusta, estamos tratando de acercárselo a más personas también aquí en la ciudad, ¿no? No es esta cosa fría de la gestión, esta cosa fría del administrar la cultura, ¿no? Es más eso, es más son las ganas de conocer gente y pasarla bien, ¿no? Y bueno, nos ha funcionado, lo hemos disfrutado muchísimo. Ajá. ¿Cómo se acerca la literatura a las nuevas generaciones y sobre todo la poesía? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que vuelvan a sentirse incentivados a leer y a no solo leer, sino tener una comprensión lectora eficaz? Porque a veces se basan más en cuántos libros he leído que de cuántos de esos libros que he leído he entendido. Entonces, em, y de verdad me han tocado el alma, el corazón, o me han movido algo de alguna verdad que yo tenía como muy certera y me la han transformado. Uh-huh. ¿Cómo hacerle para que las nuevas generaciones en verdad se sientan
así como nosotros nos sentimos, ¿no? ingenidas Por la literatura, a ello. sí. Pues no lo sé. En este punto creo que solo hay que confiar que eso va a suceder, o está sucediendo y no lo sabemos, ¿no? Acá en Pachuca, por ejemplo, de pronto hubo una baja de actividad y hacen falta talleres, hacen falta lugares en donde convivamos. ¿Por qué? Porque ya no sabemos exactamente de las nuevas generaciones quiénes son los que quieren perseguir ese oficio, ¿no? Ya no los podemos ver porque pues ya no hay tantas actividades, ¿no? Ya no hay talleres, que es ahí donde los identificas, ¿no? Entonces también hay una desvinculación, ¿no? De la generación que estuvo muy activa hace unos 5 o 6 años con lo que pudiera ser una nueva generación, ¿no? Ahorita los premios los ganaron dos chicas muy jóvenes y confío en que son libros extraordinarios, ¿no? Ya será su decisión si se quieren juntar con los, con los viejos, ¿no? Que no, ni es bueno ni es malo, pues, ¿no? Pero creo que en este momento, es bueno tenerles confianza y tener paciencia. No tratar de buscar estrategias estrategia tras estrategia tras estrategia para incentivarlos. Hay que darle tiempo, hay que confiar. Yo, y esto es algo que lo digo poco, pero me gusta decirlo, yo no leía cuando era joven. Me aburría, me dormía a leer, ¿no? Yo aprendí el gusto por la literatura en el momento en el que tenía que aprenderlo, punto, ¿no? En el momento en el que tenía que gustarme y por las razones que tenía que gustarme. Entonces, desde mi experiencia, creo que es bueno tenerles confianza y paciencia, ¿no? Y si no se quieren juntar con nosotros, también no está mal, está bien, ¿no? Ya. Está Ahora sí muy que todo bien. llega a su tiempo. Así es, sí, hay que tener confianza, creo. Entonces, desde el encuentro de poesía de la FUL, ¿de qué manera los jóvenes van a estar inmersos en el mundo literario? ¿De qué manera ustedes logran que ellos em, sientan ese gusto por asistir a todo lo que ofrecen en ese encuentro? Pues es muy complejo. Hemos visto que hay cada vez más personas jóvenes que van por gusto y cada vez hay más personas jóvenes de la propia universidad, sobre todo, que ya buscan el encuentro. Pero también ha sido difícil darlo a conocer incluso dentro de la propia comunidad de la universidad, porque hay un problema de difusión, porque los alumnos o los profes, por ejemplo, no es muy común que se tomen un espacio en su clase para decir, oigan, está el encuentro de poesía y fíjense que va a venir tal y va a venir tal. Eh, hay, por ejemplo, ahí hay algo que hemos cometido como un error dentro de la universidad, que es llevar grupos a las actividades, ¿no? De pronto hay gente que lo ve como acarreamiento, ¿no? Y eso pues igual provoca una sensación de hastío, ¿no? Como ya viene la full y me van a sacar de mi clase para llevarme a actividades que ni sé de qué son, ¿no? Eh, pero la balanza es muy compleja, ¿no? De esos grupos que a lo mejor llevan y a lo mejor la mayoría va arrastrando los pies, de pronto hay uno o dos que dicen, wow, no, no pensé que la poesía pudiera hacer esto, ¿no? Y ahí ganamos, ¿no? Y creo, llevamos 6 años haciéndolo. Y en esta última experiencia, cada año hubo alguien que nos llamaba la atención, que se atrevía a preguntar y preguntaba algo, ¡pum!, puntual, ¿no? O que se acercaba y decía, yo ya había leído a este autor. O sea, esas cosas que dices, wow, no me lo esperaba, ¿no? Y en esta edición, sobre todo, nos pasó varias veces, entonces estamos muy contentos, ¿no? Nos pasó actividad tras actividad, había alguien que, que estaba ahí no solo por gusto, sino por interés, ¿no? Yo conozco a esa persona, yo quiero ir a ver, ¿no? Y espero
Si lo seguimos haciendo, porque también es muy cansado, pues si lo seguimos haciendo, espero que cada vez más se vea ese efecto, ¿no? Como de gente que diga, wow. Sobre todo que diga, algún día me gustaría, no sé si algún día me gustaría estar ahí también, ¿no? Eso estaría chido, como inspirar también futuras escritoras y escritores. Y yo creo que sí lo están consiguiendo y yo les auguro muchísimos años más de esta FUL, de este encuentro de poesía de la FUL. Em, Sí. y me gustaría que ahora, desde tú como asesor responsable de área en la rectoría de la UAEH, nos cuentes qué es lo más desafiante de ser asesor y cómo impacta la educación que se está brindando hoy en día en en estos jóvenes que están, pues que son el futuro de, pues de aquí de México. Lo más difícil creo que es confiar en, en que justo la universidad se convierta en eso que debe transformar a profundidad la vida de los estudiantes, ¿no? Lo más difícil es ver cuántas cosas se podrían hacer mejor, cuántos errores se han cometido y cuánto tiempo va a tardar en resarcirse lo que se ha hecho, ¿no? Igual es muy difícil para mí ver eh, que se implementan cosas en las que no creo, por ejemplo, ¿no? Pero creo tanto en la universidad como institución que incluso lo que siento yo que está mal, creo que se tiene que defender en el sentido de, bueno, ya hay que hacer lo mejor que se pueda entre todos para que las cosas salgan bien. Yo creo que la actitud de distanciarte o desresponsabilizarte de lo que se está haciendo dentro de la institución porque no te gusta lo que está sucediendo ahí es una actitud irresponsable. Todos tenemos un papel que jugar ahí, ¿no? Y bueno, o sea, puedes estar o no de acuerdo, hay que echarle todos los kilos, ¿no? Pero sobre todo, tener una visión clara de lo que se está haciendo. Eso creo que es lo más difícil y creo que es lo más complicado de que se comparta entre todos, ¿no? Que todos sepamos o tengamos al menos una idea forjada de lo que significa trabajar en la universidad, ser estudiante, ser profesor, cómo afecta lo que estoy haciendo al resto de la comunidad universitaria. Y justo por eso decidí hacer mi tesis sobre eso, ¿no? Creo que es importante también eh, aportar al conocimiento sobre ese rubro en específico, ¿no? Porque creo que es muy caótico todavía. No es culpa de nadie que no tengamos claro esos posicionamientos. Mucha gente dice, bueno, es que los estudiantes ya no se preocupan por hacerse preguntas. Yo no creo en eso. Yo creo que su forma de politizar y su forma de relacionarse con lo colectivo, con la dimensión colectiva donde están ubicados, es distinta simplemente, mucho más personal. Es, 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 está atravesada por preguntas mucho más enfocadas los propios acontecimientos de su vida, ¿no? Está atravesada además por un montón de elementos materiales que nosotros no estábamos acostumbrados tal vez tanto cuando íbamos en la universidad o en la preparatoria, como las nuevas dinámicas en redes sociales, ¿no? Como diferentes, eh, diferentes cambios que ha sufrido nuestro entorno en los últimos años, que son muy poderosos. Y nosotros tal vez no estamos tan acostumbrados y por eso lo asociamos con otras cosas, ¿no? Como apatía o desinterés. Yo no creo que ese sea el camino correcto. Yo creo que hay que confiar y sobre todo no deslindarse de las responsabilidades que tenemos
cuando nos ubicamos en un ámbito colectivo o institucional. Y si no, mejor renunciar, ¿no? Pues sí. Si no hay vocación, mejor Pues sí, no no, afectar más de la cuenta. sí, mejor salte ya, ¿no? Pero sí hay que adentrarse conscientemente, reflexionar mucho de lo que estamos haciendo, ¿no? Y si hay que ser críticos, hay que ser críticos y frontales también. Eso es muy valioso. Y si hay que movilizar recursos, quiero decir, como hacia la protesta, por ejemplo, que se haga, Sí. pero siempre con una visión clara, eh, o al menos construirla. Y creo además que esa visión compartida se tiene que construir colectivamente. Entonces hay que conversar, hay que debatir, hay que entrar en diálogos, ¿no? Pero bueno, eso es como mi visión, ¿no? O la forma en la que me ha atravesado también ser como parte del equipo de la rectoría. Llevo 8 años ahí. Sí. Ajá. Se dice fácil, pero no. No, no, para nada. Y a este respecto, que va muy de la mano también de tu tesis, ¿cómo se genera la autonomía universitaria en la época actual? Creo que la autonomía universitaria, al menos en la forma en la que la conceptualizamos, se ha reducido demasiado al aspecto jurídico, al aspecto financiero, y a diferentes aspectos que son incompletos todos por sí solos. Eh, y hay un aspecto de la autonomía que no solo no se toma en cuenta, sino que incluso se repele de las definiciones de la autonomía, que es el conflicto. Toda democracia es un diálogo entre posicionamientos, ¿no? Uno se ubica políticamente, ya sea por oposición o por descripción, ¿no? Y eso es ya una estructura de conflicto, ¿no? Pretender que la autonomía sea un sistema que fluya lineal y sin obstáculos, que pueda desarrollarse de manera lineal y pura, neutral, ¿no? Es probablemente el mayor error de las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto es connatural a los sistemas. Siempre va a haber oposiciones, siempre va a haber grupos en disputa por la orientación de la institución. Entonces, si no logramos asumir la dinámica y la existencia de esos conflictos escalan y entonces generan procesos contenciosos. Y esos procesos contenciosos están atravesados por la violencia. Y ahí es en donde, entonces sí, tenemos momentos que valdría la pena evitar, ¿no? Entonces, ese aspecto de la autonomía, en donde se pueda considerar la disputa por la orientación de las universidades y que además se pueda disputar esa orientación, si logramos eso, entonces sí, la autonomía de las universidades puede decirse realmente una facultad de ser libres. Mientras no exista eh, la afirmación de la existencia del conflicto dentro de lo colectivo, la libertad solo va a ser libertad para unos, ¿no? Para los que pueden. ¿De qué manera, ahí me surgió otra pregunta, de qué manera existe un encuentro donde ese diálogo de verdad em, quede reflejado en nuevas maneras de conducirse, de implementar otras em, construcciones colectivas, mentales, sociales dentro de este entorno universitario, cuando hay veces que aunque se dialogue no se llega a nada? Entonces, en ese sentido, ¿cómo trasladarlo del diálogo a la acción? Bueno, hay otro tema muy relacionado con el conflicto, que es la resistencia al cambio. Eh, por supuesto, una postura que prepondera la neutralidad
que quiere seguir avanzando de manera continua y sin obstáculos, ¿no? El conflicto le parece una anomalía, ¿no? Un problema, no una parte connatural a la de propia dinámica del sistema o del colectivo, sino un problema. Y además, usualmente estos posicionamientos ven al problema como algo que hay que erradicar, ¿no? Y ahí es en donde comienzan las resistencias al cambio, ¿no? Y usualmente son muy violentas. Por eso, en un proceso de conflicto, hablamos de acción contenciosa y reacción, ¿no? La reacción usualmente viene de quienes pretenden conservar el continuo de las estructuras establecidas, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Y usualmente esa reacción, cuando hay mucho poder, culmina en eventos trágicos. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, cuando decimos, a veces hay diálogo, pero no llegamos a nada, es que hay ciertas barreras que tienen que ver con la resistencia al cambio institucional, ¿no? O al cambio dentro del sistema colectivo, el cambio en la sociedad incluso, ¿no? Por eso les llamamos conservadores a los conservadores, que pretenden conservar el status quo, ¿no? Conservar las estructuras, conservar las dinámicas tradicionales, conservar su poder, ¿no? Su terruño. Entonces viene la oposición, que así se debería constituir una oposición en la disputa, ¿no? Y dice, hay que cambiar esto que está mal. El conservador dice, ¿quién te dijo que está mal? Si está súper bien, ¿no? Tú eres el único que cree que está mal. Y entonces ahí es en donde no hay diálogo, ¿no? No hay diálogo, solo hay un choque contra la pared, ¿no? Eso es precisamente lo que hay que cambiar, eso es lo que significa asumir la connaturalidad del conflicto en las dinámicas sociales, ¿no? Es asumir que es que, que, que la propia diferencia produce nuevas formas de convivir, ¿no? No es que tengamos que encontrar la estrategia o el hilo negro de las cosas para aprender a convivir. Es que emerge, son sistemas que se estructuran por sí solos, ¿no? Pero si partimos de la idea de que el otro es un problema, entonces esas estructuras de convivencia no nacen nunca, ¿no? O sea, son más bien estructuras de violencia, ¿no? Eso. Bueno, pues para cerrar esta tertulia poética, por favor, compártenos uno de tus poemas. Claro. Este poema se llama Retrato de petróleo. Es sobre un perro que encontraron hundido en brea en Lanús, Argentina. Alguien lo había metido en petróleo, ¿no? Por eso quienes lo rescataron lo llamaron así, ¿no? Lo llamaron petróleo. Lleva un epígrafe de CNN en español que dice, ¿cómo llega un perro a estar totalmente lleno de brea? Dice, mira bien al perro ahogándose en petróleo, enterrado en quién sabe qué parte de un negro laberinto, cubierto de brea hasta los intestinos, tragando la noche de un mayo espeso y negro. Lo llamaron petróleo porque el líquido le había cerrado el hocico, porque uno cierra la boca para escuchar distinto, porque pensó en el silencio de los perros y encontró el más negro y espeso de los días, porque escuchó su ladrido íntimo, porque saboreó humanamente la muerte en crudo y sin decirlo supo que era la misma sangre de alquitrán, la sangre negra de sus antiguos dueños, la que lo sumergía. Porque se preguntó si volverá a amar, si la pelota no le sabrá demasiado a plástico, si se irá el olor a huevo podrido que se le amarró en el pelo y le amarga todavía el estómago, si su ladrido tendrá un tono sulfúrico, si el silencio no le sabrá gasolina, si el negro de la noche lo dejará dormir. Lo lavan durante horas, se turnan para rascarse el lomo con sus espátulas, tiembla por la ternura y por el agua que le endurece el cuerpo, tiembla, tiembla tanto,
Tiembla hasta que su cuerpo se hunde en la blancura de la tina, luego duerme como nunca, como una cascada grasa y combustible, negra, duerme entre el suspiro y la voz que le vuelve poco a poco, contando el espesor de las gotas de aceite que brotan de su aliento y de su nuevo nombre. Un ser de brea se calienta bajo el sol de una tarde cualquiera, un perro de brea pintado bajo el álamo de la esquina, esperando que una noticia de Lanús le diga algo sobre sí mismo. Su nombre sigue siendo provisional como el nombre de todas las calles, de la ciudad y el día. La única dirección que necesita es la noche en su garganta. Gracias. Un cierre esplendoroso. Por aquí, Eduardo Samuel Rivero Reyes, que también es del claustro, dice que gusto de charla. Eh, Saludos también al invitado y que extraordinario poema, muy fuerte, con un gran uso del lenguaje. Ahí está el perro, en ese poema, habitándolo. Em, pues muchísimas gracias, Arístides, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Ha sido de verdad todo un privilegio escucharte y poder compartir parte de lo que nos estuviste compartiendo tú, literal, aunque suene redundante, o sea, de coincidir en algunas ideas. Em, me pareció increíble cada uno de los poemas que nos fuiste compartiendo. Me hubiera gustado que nos Gracias. compartieras más, pero pero bueno, el tiempo se va volando. Sin Sí, embargo, ya sabes que aquí tienes tu casa virtual abierta para cuando quieras estar otra vez nuevamente. A nosotros nos sentimos muy honrados de volver a contar con tu presencia. gracias, Y Ana. bueno, agradecer también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su tiempo, por su atención. Que tengan un extraordinario fin de semana, al igual que tú, Aristides, Gracias, y que gracias. siga viviendo la poesía a través de sus propios autores y de los lectores y escuchas. Gracias, Ana. Gracias. Saludos a Samuel también. Sí.